Hola de nuevo mis queridos amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica Núñez Tutoriales. Como ven, este día tenemos en nuestro banco de trabajo esta pantalla LG que está representando esta falla común. El modelo de esta pantalla es 43UF7700. Ya enseñé en uno de los shorts que hemos dejado actualmente en el canal sobre la falla que tiene esta pantalla y efectivamente ahí tú puedes observar que tenemos dos problemas. El principal problema es que no hay retroiluminación, o sea, no están trabajando los LED. Ok, podríamos culpar directamente a los LED, pero después de eso, observa que al fondo vemos una línea, o sea, está dividido parte A y parte B, pero además de eso se nota interferencia, lo que significa que esta pantalla pues tiene dos problemas, el problema de los LED y el problema de esa interferencia y esta zona dividida, lo cual pues es obvio que hay un problema de panel. Ok, no hay imagen de manera correcta. Nosotros vamos a chequear todo eso paso a paso. Si ustedes están interesados, quédense pendientes y comenzamos. Muy bien amigos, aquí ya lo hemos destapado y como mencioné, lo primero que vamos a hacer es chequear los LED. Mira, ese es el conector de los LED. Este tipo de televisores de los que utilizan tiras LED que van a un costado o en algunos casos acá en la parte de abajo. Es un poco más complicado trabajarle a estos televisores en cuanto a los LED, pero igual pues vamos a tener que revisar a ver qué sucede. Entonces amigos, aquí hay que chequear el voltaje de entrada para los LED y los retornos. Llegando a una conclusión sobre eso, entonces pasamos a lo siguiente, que sería chequear la tarjeta TCON o el panel sobre la falla que nos está representando. Pero obvio, acá es necesario que haya luz en el panel para que veamos correctamente el problema. Muy bien amigos, entonces vean acá, nosotros lo que vamos a hacer es un diagnóstico para verificar si los LEDs se encuentran en buen estado. Colocamos punta negra en negativo tierra chasis y chequeamos acá el polo positivo de alimentación a los LED y tenemos 37.5 en uno de los sectores y el mismo voltaje en el otro sector. Verificamos las líneas de retorno. Vamos a verificar cuántas encontramos en cada uno de los lados y tenemos un retorno de 8.9 voltios y vemos que el voltaje de entrada permanece en 37.5. Veo que acá al lado izquierdo solo tengo 3 líneas de retorno y aquí al lado derecho son 9 voltios de retorno y de la misma forma pues son 3 líneas de retorno. Entonces vean, ese es el voltaje que tenemos. Nosotros entonces acá hacemos una prueba rápida y esto es un diagnóstico de voltajes. Esto es, desconectamos el televisor de la red eléctrica, esperamos que el voltaje descienda y después enchufamos el televisor y mira, este es el voltaje que tenemos de fuente, 31.5 voltios. ¿Ok? Ahí debe de permanecer. Pero cuando nosotros presionamos el botón power, aquí tiene que haber un incremento de voltaje, lo que nos indicaría que el conversor de CDC está trabajando. Mira, al presionar power solo llegó a 37.5. Prácticamente acá esto nos está indicando que el conversor de CDC de este backlight no está trabajando. ¿Ok? Ese incremento de voltaje únicamente fue porque la fuente se estabilizó, pero no está activado el backlight. ¿Ok? Entonces, ¿qué voltaje tiene que haber aquí cuando el televisor encienda? Lo chequeamos rápidamente en esta tabla de información. Vemos los voltajes de alimentación para la mainboard, que es de 3.5, 12 y 24 voltios. Y vemos también el voltaje de alimentación para los LED cuando el televisor es de 40 pulgadas y de 43 pulgadas. Por tanto, aquí en el polo positivo de alimentación a los LED tienen que haber 50.4 voltios en la operación normal de este televisor. El voltaje tendría que estar aunque los LED estén dañados. Por tanto, no creo que sea falla de LED y nosotros nos vamos entonces a chequear los voltajes de activación del backlight. Tenemos acá Power On, que corresponde a esta primera línea, que es para activar la fuente de poder. Por tanto, esa se espera que esté trabajando correctamente. La siguiente línea que vemos acá abajo es DRB On. Esta es la que activa el backlight. Después tenemos P-DIN y después P-DIN 2, que son los ajustes de brillos correspondientes. Chequeamos entonces acá la línea de Power On, que tiene que tener 3.2 a 3.5 voltios.
Y mira, perfecto. Ese es el voltaje de activación para la fuente de poder y efectivamente está trabajando. Verificamos acá la línea PDIM. Todo eso está bien. Encontramos 3.3. Vemos acá DRB on. Y mira, no hay voltaje. Ok. No está llegando el voltaje. Y recuerda que Power On, DRB on, PDIM y PDIM 2 son comandos que emite el microprocesador. Entonces, mira, solo tiene 0.080. Lo desconectamos de la red eléctrica. Volvemos a conectar para verificar si aparece el voltaje. Puede ser que ya no estaba porque el televisor entró en protección. Sin embargo, marca lo mismo, 0.080. Entonces, aquí esto nos da a conocer que no tenemos activación del backlight. Simple y sencillamente. Mira, aquí PDIM 2 sí tiene 3.3 también. Entonces, lo único que nos hace falta a nosotros aquí es el voltaje de activación para los LED. Y recuerda que es un comando que también lo emite la tarjeta mainboard. Acá el microprocesador tiene que enviar ese comando. Aquí tenemos un botón de reset de software. Lo vamos a presionar por unos 10 segundos. El televisor tendría que reiniciarse. Y si esto fuera problema de software o fuera problema de programación, el televisor tendría que encender nuevamente. Pero mira, no pasa nada. ¿Ok? Entonces aquí, amigos, lo que toca es inyectar 3.2 voltios. Podríamos unir estas dos líneas, la de standby con DRB on, pero mejor vamos a ver acá. Ahí está este puente donde se conduce DRB on y tenemos por acá otro puente donde se conducen 3.5 voltios. Entonces vamos a colocar un puente. Vamos a verificar si inyectando 3.5 voltios se activan los LED. Muy bien, amigos, aquí ya he colocado un cablecito y miren lo que sucede cuando toco 3.5 voltios. Ok, ahí ya se activaron los LED. Perfecto, entonces vamos a dejarlo fijo y vamos a chequear lo siguiente. Muy bien, ahí ya ha quedado fijo y como pueden darse cuenta, todos los LED se ve que han encendido correctamente. Entonces el problema inicial que tenemos acá es que el microprocesador no está enviando el comando de activación para los LED. Ok, vamos a tener que chequear eso después. Ahora sí, amigos, podemos verificar acá la falla de pantalla. Y mira, este es el problema que vimos inicialmente. Ahí está toda esa interferencia. Muy bien. Para ustedes que ya se dedican de lleno a la reparación de estos televisores y ven esta falla, ¿qué analizan que puede ser? ¿Ok? Dejen en sus comentarios cuál es su primera impresión. Yo lo que voy a hacer es seguir un proceso de reparación como se los he enseñado hasta llegar a una conclusión. Lo primero va a ser chequear cada uno de los lados del panel. ¿Ok? Ahí desconectamos el lado derecho. Lo encendemos y vamos a notar la diferencia. Mira, perfecto. Esperábamos pantalla blanca. Ahí está pantalla blanca. Pero aquí al lado izquierdo vemos que tenemos pantalla quemada. O sea, esto no debería de estar pasando. Entonces, invertimos la conexión. Perfecto, vamos a ver qué sucede. Entonces aquí al lado izquierdo ya deberíamos tener también pantalla blanca. Vamos a proceder a encenderlo. Muy bien. Mira lo que pasó. Tenemos pantalla blanca, pero al lado derecho ahora tenemos esas franjas. Entonces, ustedes que ya se dedican de lleno a esta reparación, dejen allá un comentario sobre cuál es su primera impresión que tienen referente a este problema y qué debemos de hacer para resolverlo. ¿Ok? Entonces, aquí, amigos, es necesario realizar más pruebas que las vamos a efectuar paso a paso para que ustedes sepan qué está sucediendo. ¿Ok? Aquí pues ustedes deben de saber que el siguiente paso es chequear los voltajes de alimentación para el panel. ¿Ok? Hay más pruebas también que se pueden realizar que yo las voy a enseñar en el siguiente video. Así es de que quédate pendiente del siguiente tutorial
para que tú también puedas reforzar más tus conocimientos en cuanto a la reparación de estos televisores de la nueva generación. Entonces amigos, nos vemos hasta el siguiente tutorial.